Hola a todos y bienvenidos al vídeo del interior del estadio Santiago Bernabéu de las obras de remodelación. Lunes 16 de octubre del 2023. Arrancamos primero asomados a esta zona, así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Ya tenéis subido el vídeo del exterior, de la vuelta por los exteriores. Y aquí seguimos viendo que tienen esas cajas. También vallas, todo protegido con una lona. Hay bastante chatarra, material que siguen teniendo un montón de tuberías. Camión grúa, otro por aquí, lamas y cajas, contenedores. Y por aquí ya sabéis, las lamas. Así que seguimos. También nos asomamos por aquí, esta zona más despejada y además no está protegida. Continuamos viendo la chatarra, las tuberías, las diferentes cajas que tienen por ahí y el material para las puertas. Y en estas lamas, perdón, en estas lamas tienen los adhesivos puestos. Pasamos a ver los avances en la estructura de las puertas, en los marcos de las puertas. Ya han tapado este trozo, ya han terminado de hormigonar en esa parte que levantaron. Siguen teniendo algo de tierra, de arena, también hormigón. Y desde aquí podemos ver más material que tienen acopiado. Así está de momento la estructura. Y ahora ya sí que sí, estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que te recuerdo que puedes darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También te recuerdo que tienes las dos aplicaciones que pagan por caminar, así como más información de interés en la cajita de descripción. Así que te animo a que le eches un vistacito. Y ahora sí que sí, vamos a ver los avances en el interior. Ya sabéis que tenéis subido el vídeo del exterior. Y bueno, ayer os enseñaba que faltaba una bandeja por salir. Hoy ya tenemos las 6 bandejas en la losa, ya están las 6 bandejas colocadas en el terreno de juego. De hecho, ahora mismo acaban de encender los aspersores en la parte norte, justo le da aquí el sol en este tramo. Han recogido las lámparas y ahora ya también encienden los aspersores en la parte sur. Ahí lo estáis viendo, todos los aspersores encendidos, regando el terreno de juego, regando ese césped, que la verdad es que luce bastante bien. Sí que bueno, tenemos algunas zonas un poco más dañadas, ya sabéis que esta zona de la última bandeja en salir es la más afectada, también algunas partes donde la portería, pero en líneas generales el césped está bastante bien y tiene un buen aspecto. Ya veis ahí las lámparas que están recogidas, también han estado echando abono con esta máquina antes, hace un ratito, y también han estado cortando el césped. Es la hora de la comida, así que imagino que se marcharán a comer. Nosotros vamos a aprovechar para ver los avances. Estamos aquí pegados al fondo norte, después nos iremos más hacia el centro del mirador para ver mejor algunas zonas, pero vamos a empezar como siempre por el fondo norte. Pero antes, por si se me olvida luego, mirad lo que tenemos aquí, que hay un panel a medio subir. No recuerdo cómo estaba ayer esta zona, pero la noticia es bastante importante. Están subiendo paneles a la vez que está aquí el césped sacado. Cerchas recogidas en la parte norte y también en la parte sur. Mirad este trabajador cómo va caminando por la pasarela tan tranquilamente. Bueno, volvemos a la parte norte. Ahí veis el videomarcador grande, también la malla de protección azul que hay colocada. Ya os enseñé el otro día que habían vuelto a colocar la lona que habían medio recogido, ya está totalmente colocada. Vemos el restaurante norte, continúa, ahí al fondo vemos algunos trabajadores también por esta zona en la parte izquierda, pero como os enseñé ayer, están colocados los andamios en la estructura del restaurante norte, más andamios.
Aquí podéis ver la estructura, cómo van avanzando con estos trabajos, más andamios colocados, también están trabajando en esa pasarela 360 colocando las barandillas y tenemos diferentes andamios puestos en la zona esa del restaurante norte, en la cual continúan trabajando, al igual que en la zona de los palcos, en los diferentes palcos, en los diferentes niveles van trabajando. Ahora cuando me desplace a otra zona os enseñaré la parte del altavoz, pero mirad esta cuerda o cadena que va a llegar hacia esta parte. ¿Veis? Son como cables, cuerdas. Ahí lo podéis ver. Abrimos plano. De momento en el primer anfiteatro continúan estando los mismos asientos tapados, los mismos asientos VIP. Y por otro lado veis que en el segundo anfiteatro han comenzado a levantar los asientos del segundo anfiteatro, los antiguos. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que en el lateral oeste los quitaron y los volvieron a poner los nuevos, aunque no hayan modificado la huella ni hayan pintado nada. De hecho, tienen que ser abatibles y de momento, como estáis viendo, no lo son. Así que el siguiente paso es cambiar estos de aquí, al menos momentáneamente, hasta que puedan modificar la huella. Pasamos a ver el resto de zonas. Tampoco han retirado los asientos de la parte de tribuna del fondo norte. Cuando me desplace esto lo veremos mucho mejor. Sigue el césped regándose. También están pasando la sopladora para retirar el polvo. Y ya os digo que han estado abonando el césped con esa máquina. También están los ventiladores. Y mirad ahí los carros, el huequito que queda porque no está 100% puesta la tapa. Ahí están con el mando, así que lo mismo la ponen ahora. Habrá que estar atentos. Mirad ahí con el mando. Si lo pulsa, lo mismo se cierra la tapa. Ahí veis el césped, la imagen que tiene, y pasamos al lateral este. Ya veíamos que estaban cambiando asientos en la grada baja y grada alta. También han retirado estos que se quedaron ahí sin modificar. Han quitado esos asientos que los tienen que cambiar. Y en esta parte más cercana al fondo norte aún no han pintado ni nada la grada, así que de momento lo único que han hecho es retirar los asientos. Zona de vestuarios, de banquillos, zona VIP, palco de honor con los asientos tapados y protegidos. Y pasamos a ver la otra grada baja y grada alta, donde en esta zona sí que ya han comenzado a pintar. Tenemos esta parte ya pintada y tienen que poner los soportes para colocar los asientos. La grada abatible, pese a que no tiene asientos, la han levantado para poder meter el material, para poder meter los paneles que están subiendo. De hecho tenemos ahí el camioncito, también lleva un panel. Si os fijáis, no pisa para nada el césped, por lo que no pueden meter material como tal, simplemente pues pueden meter los paneles a través de esos camioncitos, así que eso también hará que la instalación de los paneles en el lateral este sea todo más lento. Ahí veis esa zona, así que dentro de poco tendremos ya los primeros asientos colocados en la grada baja y grada alta de esa parte, a ver cómo hacen con la grada abatible, porque la están utilizando también para meter material, como estáis viendo. Y pasamos a ver la zona de los palcos del primer anfiteatro, en la cual continúan trabajando. En algunas partes ya vemos las barandillas puestas en las terracitas, en otras van más retrasados, pero bueno, van avanzando poquito a poco en estos palcos, que veo muy complicado que lleguen. Se recogen los carros. Vamos a ver si mueven la tapa o no. Mientras continuamos viendo el avance en los palcos VIP, como os digo. Ahí avanzan, sobre todo en el interior. En el exterior no se ven cambios aparentes. Ahí veis a gente, a personas, a trabajadores en el interior. También es verdad que es la hora
de la comida, así que estarán aprovechando su momento de descanso para comer. Estos son los palcos del lateral este del primer anfiteatro y pasamos a ver los del segundo, que ya están con el pladur. También en la zona de dormitorios vemos diferentes trabajos y aquí después, si no llegan a tiempo, pues colocarán esas lonas para tapar que colocan en los días de partido. Estos palcos parecen bastante pequeñitos, mirad las paredes, y eso al reducir el tamaño también hará que haya más palcos. Ya están colocando incluso las puertas, los marcos, así que van avanzando poco a poco. Por otro lado, abrimos plano, veis que los andamios siguen colocados en las ampliaciones de grada, están colocando ese recubrimiento final, dejándolo bonito, así que los andamios por eso tienen que continuar estando. Vamos a ver cómo van con ese cierre de grada. Tenemos todo esto lleno de andamios para poder continuar trabajando en ese cierre de grada, también en toda esta zona, y avanzando en la pasarela 360. Por ahí es por donde tienen que continuar colocando las lamas. Ya os he dicho en el vídeo de esta mañana del exterior que iban a poner ya las lamas de rejilla, pues estaban instalando la grúa. Ahí vemos las mamparas, las barandillas de cristal en la pasarela 360 y también todos los andamios colocados en la otra ampliación de grada para colocar ese recubrimiento. El panel que os he enseñado al principio del vídeo, y todo lleno de andamios. Pasamos a ver el videomarcador. Así avanza el videomarcador del lateral este. Parece que van a seguir colocando paneles pese a que el césped esté sacado, esté fuera, que por cierto han apagado los aspersores, salvo esos que estáis viendo encendidos. Ha estado pues unos 5 o 10 minutos los aspersores, que no sé si he dicho ascensores, pero bueno, aspersores encendidos. Todos estos son los paneles que llevan puestos en el lateral este. En el lateral oeste ya sabéis que ya han terminado, así que bueno, poco a poco van avanzando con los paneles. Quizás en este parón les quede por poner las esquinas, veremos a ver qué sucede, si guardan o no guardan el césped, si sigue sacado. Habrá que esperar, no nos adelantemos a acontecimientos. Ahí también están trabajando en la zona de la UCO abajo, y mirad estos trabajadores en el lateral este. Pasamos al fondo sur, también veis ya las cerchas recogidas, como os he enseñado, el videomarcador grande. A ver si se ve desde aquí el cierre de grada y cómo van avanzando. Ahí lo podéis ver. Suenan los carros. Ahí hay gente. Tercer anfiteatro. La mayoría de los asientos VIP ya están instalados en las terracitas, y la noticia es, mirad cómo están cambiando ya los asientos del segundo anfiteatro, cómo van retirando los antiguos. Ya sabéis que aquí no van a cambiar la huella directamente, ni siquiera van a pintar, directamente van a poner los asientos nuevos, ni siquiera la escalera va a cambiar de color. Como veis, son asientos que no son abatibles, son como los que estamos ahora en el mirador. Hasta que no cambien la huella no los pondrán abatibles. En cuanto a los os voy a enseñar los sectores que ya han puesto asientos, que son estos, en el segundo anfiteatro del fondo sur, y los palcos ahí, los asientos siguen tapados. La grada baja del fondo sur y sigue quedando ese espacio. Abrimos plano, así se ve. Me voy a mover un poco y os enseño la parte del altavoz.
Ahí tienen los asientos que se tienen que llevar. Ya nos hemos cambiado de sitio. Y, por cierto, han terminado de cerrar la tapa. ¿Habéis visto, no? Ya parece como si se fuese a jugar aquí un partido de fútbol. Está como todo preparado. Bueno, os voy a enseñar lo que me quedaba, que es el altavoz. Bueno, la estructura para los nuevos altavoces. Ahí lo tenéis. Y nada, así luce hoy lunes 16 de septiembre el interior del estadio Santiago Bernabéu. Ahora saldré, os enseñaré cosas del exterior mientras salgo. Así que mirad cómo se ve. Quedaros con esta imagen por si mañana cuando volvamos a entrar han puesto más. Mirad esto. Por cierto, en esta zona también han quitado asientos, en la parte central del lateral oeste. Van a volver a colocar las lámparas. Aquí están guardados los asientos, mirad dónde están amontonados. Todos los asientos. Y aquí todavía no han puesto la estructura, aunque tienen las marcas hechas para poder poner la estructura de la otra puerta de acceso de la Torre P. Continúan trabajando en el lateral oeste. En el vídeo esta mañana os he enseñado que tenían las pantallas encendidas y creo que continúan encendidas, así que deben de estar realizando cualquier tipo de comprobación. Camión grúa. Ahí se están llevando más casetas, fíjate todo como va a dejar despejado. Y ahí están los escombros de la base de la grúa. Ahí lo podéis ver. Pues han vuelto a abrir un poquito la tapa. ¿Veis ahí el agujero? Mirad cómo se ve desde aquí el césped. Y han vuelto a encender los aspersores. Así se ve el césped, grada abatible, con los trabajos en la grada, y solo han puesto una lámpara. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.